Sanguinetti, pero antes decíamos, hoy se recuerda el nacimiento del historietista Quino, autor de Mafalda, y en la previa justamente del contacto con Maxi Sanguinetti tenemos para compartirles un video vinculado con la vida de Quino, pero en realidad también dándole vida al personaje de Mafalda. Lo vemos. A ver. Se hizo parte de todos nosotros, es lo que decía ahí el video. Maxi, ¿nos estás escuchando? Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, buen día. Sí, los estoy escuchando muy bien. Maxi, ¿qué te pasa cuando ves este video? Me emociono mucho porque me remite, como les debe pasar a la mayoría de los televidentes y a ustedes, nos remite a la niñez, a esos primeros momentos en que uno se encontró con esas tiras de Mafalda, con esos libritos de Mafalda. Y en lo personal me acuerdo de cada una de las tiras, ¿no? En la secundaria me probaban, ¿viste? Me ponían a leer, me leían el primer cuadrito. A ver cómo continuaba. Y yo se la completaba de memoria. Por la duda no lo hagamos ahora porque han pasado unos cuantos años y... No, totalmente. No te vamos a poner a prueba, quédate tranquilo. Maxi, ¿qué ha aportado Quino para la historieta argentina? Y en realidad también, a ver, no es solamente historieta, porque también indudablemente había cuestiones que en sus historietas iban vinculando la política, la realidad misma del país. Exacto. Él tiene una etapa previa incluso a Mafalda, que no es muy conocida, después con el tiempo sí. Sacó un libro antes de crear la primera tira de Mafalda que se llamó Mundo Quino, porque él ya hacía humor, digamos, gráfico, no político, ¿no? Nunca hizo humor político. Incluso Mafalda, obviamente, tiene más una impronta social, ¿no? Es un humor más social. Y yo creo que esa tira fue un punto de inflexión en el mundo del humor gráfico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque recordemos que esos libritos que acá se editaron, en principio con la editorial Jorge Álvarez y después con Ediciones de la Flor, esos libros tuvieron mucho impacto en Europa, también en Italia, en Francia, en España, en fines de los 60, principios de los 70, que eran épocas muy convulsionadas, digamos, políticamente, y entonces Mafalda se transformó en un símbolo de la contestación, de la rebeldía, ¿no? Ya había pasado el Mayo francés, es decir, fue un símbolo no solamente de la historieta, sino un símbolo de lo que eran todos los cambios políticos, sociales, que hubo en los 60 y principios de los 70. ¿Cómo sería la Mafalda de hoy? Si tuvieses la posibilidad de hacer una Mafalda, ¿cómo sería una Mafalda hoy? Y bueno, yo lo he hecho en alguno de los cuadritos del 11, la he como ayornado y puesta en algunas situaciones. Yo creo que estaría pataleando bastante en estos momentos. Estaría saliendo a la calle seguramente, ¿no? Acompañando el reclamo de los jubilados, bueno, de los sectores de la salud. Pienso que hubiera acompañado todas las conquistas que hubo sociales y de derechos en los últimos años. Me la imagino así. Y Quino de alguna manera en algunos de sus últimos reportajes los ha afirmado, y muchas veces, más de una vez dijo que seguramente Mafalda tampoco hubiera llegado a esta época, ¿no? Que hubiera sido una desaparecida más en los 70, ¿no? Si hubiera tenido la edad, si hubiera sido adulta en esa época, ¿no? Entonces, yo creo que iría por ese lado, ¿no? Aunque había, dentro del universo de Mafalda, había personajes que eran un poco todavía más contestatarios que Mafalda, como por ejemplo Libertad, ¿no? Claro. Sí. Maxi, han pasado muchos años del nacimiento de Mafalda y hasta el día de hoy sigue vigente.
ha ido pasando generaciones. Hoy creo que si uno habla con cualquier chico de cualquier edad, ha tenido algún contacto cercano con Mafalda, más o menos, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué perduró tanto en el tiempo? Y porque es un clásico, porque tiene todos los condimentos que tienen las grandes obras literarias, del cine, del arte, que es cuestionamientos que no caducan con el tiempo, ¿no? ¿Por qué las injusticias del mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el padre tiene que levantarse todos los días a las 6 de la mañana para trabajar? No entiende, ¿no? Que vuelva roto después de esas jornadas laborales. Hay cosas como que son universales, no han cambiado, y yo creo que eso se va actualizando solo, ¿no? Bueno, y después tiene un recurso que es muy, muy fuerte, digamos, que es que son chicos, en realidad los personajes son chicos, pero se hacen planteos de grandes, ¿no? Claro. Que eso fue también una marca del tipo de humor que hacía Quino con Mafalda. ¿Lo conociste a Quino en persona? ¿Tuviste contacto cercano? Tuve la suerte de, bueno, yo cuando se hacían la feria, cuando se hacen la Feria del Libro, y cuando Quino vivía, solía, en Buenos Aires, ¿no? Solía firmar autógrafos en el stand de Ediciones de la Flor, digamos, ¿no? Entonces, más de una vez, cuando tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro, obviamente me ponía en la cola para que me firmara algún librito, algún dibujo. A principios de los 90 en la Feria del Libro también nos hizo, me acuerdo, un dibujo especial para una publicación que nosotros hacíamos. Y más recientemente en el tiempo, cuando le dieron el honoris causa acá en la Facultad de Trabajo Social, que ahí, bueno, nos invitaron a varios humoristas gráficos acá de la provincia, y bueno, le hicimos un libro con dibujos de regalo, y bueno, y ahí estuvimos en el acto, y bueno, ahí pudimos, qué sé yo, saludarlo, abrazarlo, charlar un rato con el maestro, ¿no? Que fue muy, muy emocionante esa imagino, jornada. En lo personal, ¿no? Sí, Maxi, sí. se está dando un fenómeno con el Eternauta que también tiene ahí una cuestión de historieta y demás, de dibujos y estas cuestiones. ¿Cómo lo ves a esto y se puede dar también con Mafalda? Armar una serie tipo el Eternauta, con personajes reales, y no sé, es difícil. Es difícil, ¿no? A mí no me gustaría, pero porque... ¿Lo del Eternauta te sorprende o no? Me sorprendió gratamente, la verdad, porque uno tenía como qué sé yo, como amante de la historieta y como lector de esa obra no tan fuerte, uno tenía sus prejuicios y sus reticencias, si se podía, ¿viste? Hacer. Pero yo creo que se logró muy bien. Igualmente lo que nosotros vimos es el equivalente más o menos a la mitad de la historia, ¿no? Claro, sí, son fragmentos, sí. De la primera parte del Eternauta. Pero a Mafalda en carne y hueso no me lo imagino, la verdad. No sé si me gustaría. ¿Considerás que en estas situaciones hay cosas que tienen que quedar así? Tienen que quedar ahí, claro. No toquen nada, no lo rompan, déjenlo así, como está. Viste, es difícil. Quino mismo, incluso cuando se hicieron unas primeras animaciones de Mafalda, que las hizo con la Escuela de Cine de Cuba, él pidió, por favor, que los personajes no hablaran, ¿no? Porque era como que le quitaba la idea que uno se hace de cómo habla cada personaje. Sí. Las primeras animaciones de Mafalda se hicieron justamente mudas, solamente con aquellos chistes que no tenían diálogos, ¿no? Después sí hubo una segunda tanda en la que hablaron, ¿no? Pero es complicado, y darle forma, darle carne y hueso, digamos, humano, es difícil. Es complicado. Ahí está. Sí. Maxi, queremos agradecerte estos minutos con nosotros para recordar al gran Quino, y obviamente también, indudablemente, si hablamos de Quino, hablamos de Mafalda también, así que no queríamos dejar de tenerte en esta mañana. Te mandamos un abrazo grande y, por supuesto, seguramente vamos a seguir comunicados. Por supuesto, cuando quieran. Les mando un abrazo grande y, bueno, a abrigarse, ¿eh? ¿Hay humor especial algo en la página del 11 hoy? Seguramente sí, no lo había pensado, pero ahora que es el aniversario del nacimiento, seguramente hagamos algo en ese Lo esperamos en un rato entonces, Maxi. Dale. Un abrazo grande, ¿eh? Chau, chicos, nos vemos. Maxi Sanguinetti es historietista, es quien hace los dibujos del 11.com. Cuando ustedes ingresan a la columna derecha que tienen allí, la cuestión
política, bueno, deportiva, todo lo que ocurre en la ciudad, reflejada a través del cuadrito, del dibujito, como le dicen los chicos. El dibujito, sí. Ese es Maxi el creador. Y Quino nacía un día como el de hoy, 17 de julio del año 1932. Hay que decir que falleció el 30 de septiembre del año 2020 y la tira cómica Mafalda de la que hablábamos fue publicada entre el año 64 y 73. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa.